pero creo que para hacer esto también el gobierno le tiene que dar esos permisos de ellos poderse equivocar. ¿Usted cree que se debe, que la televisión en sí ha perdido credibilidad al momento de transmitir información? Porque podemos ver en internet información que no transmiten en la televisión, o sea, los noticieros no dicen las cosas completas o no se encarga de darnos una información correcta. Pero en cambio el internet es como que en las plataformas, en las mismas redes sociales, se puede ver que la gente postea lo que en realidad pasa. Supongamos aquí en Ecuador, en el terremoto que hubo hace unos 3, 4 años atrás, si es que no me equivoco, eh, en la televisión no aparecía casi nada de los muertos, no aparecían de las personas que fallecieron o de las personas que en sí pasaban necesidades, pero el Internet se encargaba de publicarlo. ¿Usted cree que en sí puede desaparecer la televisión debido porque está perdiendo credibilidad? Yo creo que eh, los, los inversionistas que actualmente son dueños de las televisoras no van a permitir como que la televisión desaparezca. En el caso de lo que tú me estás hablando de los noticieros, ellos van a tener que buscar la manera, sobre todo cuando el social media le gana a la televisión, es en la velocidad. Fíjate que cuando hubo la explosión de Líbano, ¿no? El Líbano, por las redes sociales, es que nos enteramos más rápido que grandes cadenas de noticias. Porque recuerda que tengo entendido, tal vez Alejandra, que es periodista y trabajó en medios de comunicaciones, ellos tienen que confirmar mucho las noticias antes de darlas. Ellos no pueden hacer como nosotros, que nosotros grabamos, posteamos, grabamos, posteamos. Ellos tienen que grabar, enviar, me imagino que a una persona que supervisa, que revisa que esa noticia sea real, cuál es el origen de esa noticia y que esa noticia no vaya, ajá, me están diciendo la veracidad. Los canales tienen que confirmar todo esto. Entonces, de mientras que ellos confirman todo esto, ya millones y millones de usuarios de redes sociales hemos hablado de esta noticia. Ahí es cuando está perdiendo, al perder velocidad, recuerda que estamos en un mundo súper rápido y nos encanta todo lo que es rápido. Morimos por las cosas que son rápidas, incluso nos quejamos a veces porque los teléfonos son lentos y resulta que esto es una máquina. Pero a veces decimos, wow, está lento, es porque vamos muy rápido. Entonces imagínate que alguien te diga, hubo una explosión en el Líbano y nos vamos a enterar es esta noche, en las noticias de esta noche. Entonces creo que es ahí donde la televisión tiene que buscar la manera de hacer como un híbrido y enlazar las redes sociales con los canales de televisión, con los canales de noticias, pero creo que para hacer esto también el gobierno le tiene que dar esos permisos de ellos poderse equivocar. Porque entiendo que si ellos se equivocan actualmente, los pueden ser sancionados por entonces dar noticias que no son reales. Me imagino que algo se inventarán para que tú en la televisión puedas ver también noticias a la velocidad de redes sociales. Por eso es que también, por ejemplo, yo veo noticias de televisión en YouTube, donde en las noches veo el resumen de todo lo que pasó. Pero lo veo por YouTube. Y en algún momento me imagino que YouTube debe tener más, o va a tener más usuarios que un propio canal de noticias. Así que ahí creo que tienen que hacer algo para poder salvar lo que son los canales de televisión. Gracias por esa respuesta. La verdad que sí, complementa lo que quería saber en realidad. Una pregunta un poco más de usted. Eh, si usted tuviera un programa audiovisual o una producción audiovisual, ¿con, con qué personas se regiría a trabajar? O sea, en el sentido de jóvenes o personas adultas que ya tienen experiencia. Ok, haría una mezcla. Me gusta muchísimo trabajar con personas jóvenes
porque te traen y te suman mucha tecnología y te refrescan, te mantienen fresco de lo que puede pasar. Pero al mismo tiempo, las personas con experiencia tienen algo muy importante que es la famosa pausa. Y yo que soy muy volátil, las personas que tengo con experiencia en el equipo son las que de repente me pueden poner un freno y me pueden decir que no a las cosas y me dicen piénsalo bien, mejor analízalo o un momento que esto no puede que no sea así. Entonces siempre creo que hay que tener ese balance. eh, Ir yo aquí tenemos personas de, bueno, la señora Elena, si no me equivoco, se fue aquí a los 70 si no me equivoco. Y todavía tenemos personas de 50, de 60. Mis padres son parte del equipo que son de 60 y pico. Pero también está un gran equipo que sobre todo son los que están en la parte de Miria, que ya son un poco más jóvenes y le añaden. En resumen, creo que una mezcla es ideal y también, ojo, según a lo que te vayas a dedicar, según a lo que vayas a hablar en el programa que decidas hacer. Porque si vas a hacer un programa de boleros, no puedes meter ahí a muchachitos de 18 o 20 años, porque también necesitas saber la historia de la música, de los boleros. Entonces también depende de lo que tú vayas a transmitir. Es el equipo que creo que deberías juntar y llamar para poder mostrarle eso al usuario que te está viendo. Ya no podemos decir televidente al que te está viendo.